Hola, mi nombre es Anthony Gotay. Mi nombre es Dafne López. Mi nombre es Claudia Romero. Soy Tarkan Romero. Mi nombre es Fernanda Gámez. Los instrumentos de medición son muy importantes para el desarrollo y la evolución. La necesidad que el ser humano ha enfrentado para resolver problemas, descubrir el secreto de la naturaleza y vivir mejor. Se hablará sobre cada uno de los instrumentos utilizados en la medición de la física, los cuales serán mostrados y explicados de acuerdo a su área. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos en el mundo real. Un instrumento se valora por una serie de características, las cuales son una cota inferior, la cual es el menor valor de la magnitud que se puede medir, una cota superior, la cual es el mayor valor de la magnitud que se puede medir. La sensibilidad es la menor cantidad de variación de la magnitud que se puede medir. La exactitud es la capacidad de instrumento para dar el valor verdadero de la medida. Y la fiabilidad, la cual es la capacidad del instrumento para repetir el mismo valor siempre que se mida esa misma cantidad. Dentro de los principales instrumentos para mediciones tenemos los instrumentos para medir longitudes. Número 1, cinta métrica. Es un instrumento de medición de longitud que es utilizado por excelencia para aquellos que requieren rápidamente establecer una distancia corta entre un punto de referencia y otro. Número 2, la regla graduada. Es uno de los principales instrumentos que nosotros aprendemos a utilizar. Este se utiliza más en las actividades académicas para medir cosas súper pequeñas. Número 3, tenemos el Pierner o pie de rey. Es un instrumento de medición que nos permite conocer diámetros interiores, exteriores y profundidades de un objeto, también su superficie, y se requiere en determinadas ocasiones, como por ejemplo en un plano industrial. Número 4, tenemos lo que es el micrómetro. Es un dispositivo que se utiliza para capturar el módulo longitudinal en las medidas angulares y lineales muy pequeñas. Y como punto número 5 tenemos lo que es el odómetro. Ha sido configurado en metros y millas. Su uso se ha generalizado debido a la necesidad de conocer lo que son distancias, de calcular el tiempo de un viaje o el consumo de un combustible en un vehículo. Medidor tipo lápiz. El medidor tipo lápiz es el medidor de uso diario. Se utiliza para medir en lugares de difícil acceso. Ha sido concebida para preparar de forma óptima una obra e identificar con antelación dónde en el terreno pasan tuberías o cables de energía. Entre los instrumentos para medir masa tenemos lo que es la balanza, la báscula, espectrómetro y el catómetro. La balanza se utiliza para medir la masa de los objetos, mientras que el espectrómetro de masa sirve para medir moléculas. La báscula sirve para determinar el peso, así como el catómetro mide la cantidad de mezcla de gases. Entre los instrumentos para medir ángulos tenemos lo que es el goniómetro, sextante, transportador y el clinómetro. El goniómetro se utiliza para medir ángulos entre dos objetos. El sextante mide el ángulo entre dos puntos distantes. El transportador se utiliza para hacer dibujos y elementos básicos, mientras que el clinómetro sirve para medir ángulos ya sea de inclinación o elevación.
Para lograr medir la temperatura son muy necesarios los siguientes instrumentos. Termómetro de Six. Fue inventado por el inglés James Six en el año 1782 y en honor a él este invento lleva su nombre. Sirve para medir las temperaturas extremas alcanzadas entre dos lecturas. Consiste en un tubo de vidrio delgado y en forma de U con una pequeña cantidad de mercurio. En uno de sus extremos hay un depósito lleno de alcohol. Al aumentar la temperatura, el mercurio se dirige a depósito medio lleno y al disminuir la temperatura se dirige hacia el otro extremo. Es un termómetro usado en meteorología y horticultura para registrar las temperaturas más altas y más bajas del día. Los termómetros bimetálicos son instrumentos que se utilizan para medir la temperatura basándose en los principios de contracción y de expansión de dos aleaciones metálicas diferentes, una con un alto coeficiente de dilatación y la otra con uno bajo. Este instrumento, también llamado de resistencia de platino, fue inventado en el año 1800 por George Hense. El pirómetro. Instrumento para medir temperaturas extraordinariamente elevadas como la de la lava de un volcán o la del interior de un horno de fundición. Contiene un filamento que es calentado por una corriente eléctrica hasta que se ponga al rojo vivo y la temperatura se determina midiendo la corriente eléctrica. Históricamente se otorga la invención a Peter Van y Josiah Wedgwood. El termohidrógrafo, aparato para medir la temperatura del ambiente. Está compuesto por un termómetro de máxima y mínima y un depósito de agua destilada, que mientras se evapora el termómetro va registrando su temperatura. Ahora vamos a los instrumentos del tiempo. Número 1. Calendario. Es una cuenta sistemática del tiempo para la organización de las actividades humanas. Nos permite tener una medición exacta de años en meses y días. Número 2. Cronómetro. Es un instrumento que sirve para medir fracciones de tiempo, normalmente cortos y con gran precisión, segundos, milésimos de segundos, etc. Reloj de arena. Es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de tiempo. Reloj. Se denomina reloj al instrumento capaz de medir, mantener e indicar el tiempo en unidades convencionales, horas, minutos o segundos. O reloj atómico. Un reloj cuyo funcionamiento se basa en la frecuencia de una vibración atómica. Es un tipo de reloj que utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal para alimentar su contador. Línea del tiempo. Es una de las ciencias auxiliares de la historia cuya finalidad es determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos y es fundamental para la historia. Muchas gracias. Los instrumentos para medir la presión son dispositivos de distintos materiales que poseen un elemento que cambia de algún modo cuando se somete a la presión. Ese cambio es registrado en una escala o pantalla calibrada y se expresa en unidades de presión. Los diferentes tipos de presión son de vacío, absoluta, dinámica, estática, atmosférica, manométrica, diferencial, barométrica y estancamiento. Existen varios instrumentos para medir la presión y aunque la mayoría se utiliza para medir la presión relativa. Los instrumentos principales para medir la presión son: número 1, manómetro diferencial. También se le conoce con el nombre de manómetro de dos ramas abiertas. Este es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares. El fluido que utiliza el manómetro diferencial para indicar los valores puede ser cualquier líquido, agua, queroseno, alcohol, entre otros. La condición esencial es que no se mezcle con el fluido a esta presión. Número 2, manómetro truncado. Es un dispositivo que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas, mide presiones absolutas y tiene ramas más cortas que el diferencial. 3. Vacuómetro.
Es un dispositivo que se utiliza para medir el vacío, es decir, para medir las presiones inferiores a la presión atmosférica. Resulta ser una herramienta muy útil en las plantas con frío o donde se trabaja grandes licuados, debido a que los puntos críticos de los gases y de vapor se calculan con base en temperaturas y presión absoluta. Número 4. Sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter a los materiales a una presión que los deforma de su rango elástico. Tal deformación es subproporcional a la presión usada y se considera lineal. De esta manera, los sensores de presión se transforman y la presión en desplazamiento. Luego, el sensor se convierte en movimiento de señal eléctrica como voltaje o corriente. Número 5. Tubo U. Consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U que se llena parcialmente con un líquido de densidad conocida. Uno de los extremos del tubo se conecta al objeto en el espacio en el que se quiere medir la presión, mientras que el otro extremo se deja libre. La presión ejercida por el extremo desde donde hay alta presión provocará el movimiento del líquido dentro del tubo. Número 6. Tubo de Bourdon. Se trata de un aparato con un tubo metálico y elástico que se aplana y se curva de una forma especial. Cuando se le aplica la presión, el tubo se endereza y el extremo libre se desplaza. El movimiento se mueve en la palanca y los engranajes terminan desplazando una aguja que indica la presión en escala. Número 7. El fuelle. Este instrumento tiene un componente elástico en forma de fuelle o acordeón al que se le aplica la presión que pretende medir. Al aplicarle la presión, el fuelle se estira y es el movimiento el que desplaza la aguja indicadora de la medidora. Número 8. El manómetro de diafragma. Este instrumento es una variante del manómetro de fuelle. Tiene forma de disco en el que se le hace corrugaciones circulares concentrizadas. En este dispositivo la presión se ejerce sobre un diafragma elástico cuya deformación se indica la medida. El diafragma también se le conoce como metálico. En este caso se vale de la característica elástica del material a medir. Número 9. El barómetro. Este es el instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Número 10. El esfingomanómetro. Consiste en un brazalete inflable, un manómetro y un estetoscopio que permite medir indirectamente la presión arterial mediante el osculamiento de los sonidos de Korostov. Puede funcionar con mercurio o aire y requiere la utilización de un estetoscopio o fonendoscopio. Ahora, instrumentos para medir flujo. Este es el flujómetro. ¿Qué son los medidores de flujo? Un flujómetro es un instrumento que se utiliza para medir el caudal lineal y no lineal de masa o volumétrico de un líquido o gas. ¿Cómo seleccionar un flujómetro? La base de una buena selección de flujómetro es una comprensión clara de los requisitos de la aplicación. Los instrumentos de peso son aquellos utilizados para el contraste de magnitudes físicas. Entre ellos tenemos la balanza y el dinamómetro y otros más. Ahora les voy a hablar sobre el instrumento de velocidad. La velocidad es una magnitud de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto en un tiempo. Entre ellos tenemos el velocímetro, el anemómetro y el tacómetro.